Así que puntualmente a las 11 de la mañana damos inicio a este webinar. Hola a todos y muy bienvenidos al webinar del futuro de la construcción latinoamericana. Primero que nada, quería agradecer a JLG por su permanente apoyo a la revista y por una vez más respaldarnos en una iniciativa como esta, que espero que sea de mucho provecho para todos. El objetivo de este webinar es poder conocer más en profundidad los impactos reales que ha tenido la pandemia del COVID-19 en la industria de la construcción y su maquinaria, y cuáles son algunas de las proyecciones que se manejan para el próximo año. Para ello, hoy nos acompañan tres importantes actores de la industria: Dariana Tani de Global Data, Fred Vieira de AEM y Carlos Laurito de Sobratema, a quienes presentaré más en detalle en unos minutos más. Muchas gracias a los tres por su disposición. Primero que nada, quería comentarles un poco de cuál será el formato de este webinar. Cada panelista realizará una presentación de unos 10-15 minutos sobre sus respectivas áreas para luego dar espacio a algunas preguntas que puedan surgir durante el seminario. Les recuerdo a los asistentes que pueden hacer sus preguntas durante la presentación y al final haremos lo mejor posible para tratar de contestar la mayoría de ellas. Así, parto presentando a Dariana Tani. Ella es economista de Global Data, empresa que proporciona datos, análisis y soluciones a las empresas de las mayores industrias del mundo, entre ellas la construcción. Dariana tiene responsabilidad general de la cobertura y de los pronósticos de construcción de Global Data para las Américas y hará un repaso de las últimas proyecciones en el sector en América Latina, cómo se desarrolló 2020 y qué podemos esperar para el próximo año. Adelante, Dariana. Gracias, Cristian. Buenos días a todos en Chile y América Latina, y buenas tardes a los que están aquí en Europa y otras partes del mundo. En los próximos 10 minutos les daré un repaso de nuestras últimas proyecciones sobre el sector de la construcción en América Latina para el 2020 y el 2021, con enfoque en los principales países como Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú. América Latina ha sido la región más afectada por la pandemia de coronavirus. Según el Fondo Monetario Internacional, la actividad económica en Latinoamérica va a caer 8.3% este año, su peor recesión en la historia reciente, debido al golpe del coronavirus, lo cual ha empeorado los problemas estructurales de la región. Según el Fondo Monetario Internacional, la economía se va a recuperar a 3.6% en el 2021, a medida de que la demanda externa y la actividad interna se mejoren. Dicho esto, se avecinan riesgos importantes, sobre todo por el alto nivel de desempleo, las preocupaciones sobre las enormes brechas fiscales, la incertidumbre sobre la trayectoria de la pandemia y la tensión social. En nuestro último informe de actualización trimestral, revisamos a la baja nuestras proyecciones para la industria de la construcción en América Latina a menos 17.3% para el 2020 y una recuperación de 0.7% para el 2021, en comparación con las proyecciones anteriores de 11.4% para el 2020 y recuperación de 0.2% para el 2021. Ya que el lento avance en la reactivación de obras y el comienzo de nuevos proyectos en algunos países se ha visto afectado por el continuo aumento del número de casos de coronavirus y el deterioro del entorno económico, lo cual sigue frenando la recuperación del sector. El pronóstico revisado convierte a América Latina en la región con el peor desempeño del mundo en términos de producción de construcción y refleja los daños económicos cada vez más profundos de la pandemia y las estrictas cuarentenas implementadas por las autoridades para limitar el número de infección. Entre los países más grandes de la región, se espera que la producción de construcción de Argentina se contraiga más este año, con un 31.5%, seguida de Colombia, Perú, México y Chile. En Argentina, las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos indicaron que la industria de la construcción de Argentina continuó cayendo fuertemente en septiembre de 2020, llevando al sector a caer un 29.5% en el tercer trimestre del 2020, en comparación con el mismo periodo del año anterior, y un 33.6% en los primeros 9 meses de 2020.
La cifra de septiembre marcó el 26 mes consecutivo en el que la industria ha registrado una caída. En Colombia, las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística mostraron que la producción de la construcción en Colombia continuó cayendo a un ritmo fuerte durante el tercer trimestre, pasando de un menos 33.2% revisado a la baja en el segundo trimestre de 2020 al 26.2% en el tercer trimestre de 2020. En Perú, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática mostraron que la industria de la construcción de Perú continuó contrayéndose, aunque a un ritmo mucho más lento que en los dos trimestres anteriores, ya que la reanudación de obras privadas durante agosto y septiembre, especialmente en el segmento residencial, ayudó a evitar una mayor caída de la actividad de construcción durante el tercer trimestre. Según el Instituto de Estadística, la industria de la construcción en Perú se redujo a una tasa interanual de menos 4.8% en el tercer trimestre. Esto le sigue caídas de 65.8% en el segundo trimestre de 2020 y menos 12.5% en el primer trimestre del 2020. En México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la producción de construcción cayó a una tasa interanual de 17.5% en el tercer trimestre de 2020, luego de las contracciones revisadas de menos 34% en el segundo trimestre de 2020 y menos 8.1% en el primer trimestre de 2020, llevando la caída general del sector al 19.6% durante los primeros 9 meses del año. El sector de la construcción de México ya estaba en descenso antes de la aparición del brote de coronavirus, en gran parte debido a la menor inversión del sector público y privado, especialmente en infraestructura. En Chile, la industria de la construcción del país cayó un 29.2% en el tercer trimestre del 2020, después de haber caído un 20.6% del segundo trimestre, según el Banco Central de Chile. La construcción ha sido uno de los sectores en Chile que ha sido más afectado por la pandemia de COVID-19, ya que las medidas de gobierno para contener la propagación del virus llevaron al cierre de la mayoría de las obras de construcción en marzo y abril, especialmente en segmentos como edificios residenciales y no residenciales. Según la Cámara de Construcción de Chile, 235 proyectos habitacionales seguían paralizados en todo el país el 13 de octubre de 2020, porque se encontraban en áreas que permanecían en cuarentena. La Cámara de Construcción dijo que los proyectos afectados suman un total de 23.955 hogares, con un costo de más de 11.3 millones de dólares por semana. En Brasil se prevé que la actividad de la construcción caiga un 7.1%, ya que la continuidad de casi todas las actividades de construcción desde el inicio de la pandemia en marzo ha ayudado a evitar un resultado mucho peor en el segundo y el tercer trimestre de este año. Las últimas cifras del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística mostraron que la industria de la construcción creció un 12.7% en el tercer trimestre de 2020, tras una caída del 8.6% en el trimestre anterior. Sin embargo, en términos interanuales, el sector continuó cayendo durante el tercer trimestre de 2020, aunque a un ritmo más débil que el periodo anterior, registrando una caída interanual de menos 7.9% durante el tercer trimestre, comparado con una caída de menos 13.9% en el segundo trimestre. Aunque se espera que Perú y Chile sean los que tengan mejor desempeño en el sector el próximo año, la existente crisis política de Perú y la incertidumbre sobre las elecciones presidenciales en el 2021, junto con el aumento de los costos de los materiales de construcción, presentan riesgos adicionales para las perspectivas a corto plazo del sector. En Chile, riesgos de posibles nuevas protestas violentas en las calles a medida que se levantan más restricciones podrían resultar en una menor inversión en el sector.
mientras que en Colombia y Brasil se espera un crecimiento muy leve. Dicho esto, en Colombia la demanda interna del país sigue siendo débil, mientras que los bajos precios del petróleo, la burocracia excesiva y los riesgos derivados de las tensiones sociales y políticas plantean desafíos adicionales para las perspectivas. Mientras que en Brasil, el aumento de los déficits fiscales y el aumento de las cargas de deuda pública ante la debilidad de la economía, junto al aumento de los riesgos políticos y los escándalos de corrupción y el elevado nivel de desempleo, seguirán frenando los esfuerzos de gobiernos para facilitar más inversión privada y extranjera en infraestructura, sin dejar mucho espacio en el presupuesto para invertir en obra pública. Otros problemas como los altos niveles de burocracia en Brasil y el aumento de los costos de construcción también están frenando la inversión en el sector de construcción. En Argentina y México se espera que la actividad de construcción continúe cayendo, aunque a tasas mucho más débiles, cayendo un 2.8% y un 4.6% respectivamente. Antes de la aparición del coronavirus, la industria de la construcción de Argentina ya estaba en recesión debido al entorno económico deprimido, las dificultades para acceder a financiamiento, un peso debilitado y un aumento de los costos de los materiales. Pero con el brote de virus y las restricciones relacionadas para frenar su propagación, estos problemas se han agudizado. Muchos proyectos de construcción se enfrentan a más retrasos y se han cancelado debido a la incertidumbre económica. En México, las políticas gubernamentales que buscan fortalecer a empresas estatales como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad ha aumentado la incertidumbre del sector empresarial. En general, esperamos que las perspectivas del sector para el próximo año en la América Latina sean afectadas por las restricciones fiscales en medio de los precios moderados de petróleo y menores ingresos por turismo debido a las restricciones de viaje, además de las dificultades para obtener permisos de construcción junto con los altos niveles de desempleo, las tensiones sociales y políticas, la burocracia excesiva, el aumento de los costos de materiales y la incertidumbre sobre la trayectoria de la pandemia, lo cual presentan riesgo a la baja para las perspectivas. Otros factores que afectan a la industria en Latinoamérica incluyen problemas de seguridad, escándalos de corrupción y retrasos en la aprobación de aumentos presupuestarios para cubrir los mayores costos en los que están incurriendo las empresas constructoras debido a las nuevas regulaciones de salud y seguridad en los sitios de construcción. La reducción en la cantidad de horas trabajadas en los proyectos como resultado de la nueva normativa gubernamental y las medidas de distancia social establecidas para cumplir los requisitos de seguridad y salud en los sitios de trabajo, es otro factor que está afectando la productividad en el sector. Con esto concluyo mi parte de la presentación. Gracias. Muchas gracias, Dariana. Realmente interesante, pero a la vez un poco dramático saber todas estas cifras. Ya la industria de la latinoamericana de la construcción venía pasándolo más o menos mal en la mayoría de los países, y el COVID-19 ha venido a dar un golpe final, básicamente. Es de esperar que ese crecimiento que tú esperas para 2021, por muy moderado que sea en la mayoría de los países, venga de alguna forma. Ahora me gustaría seguir con Fred Vieira. Él es director de negocios internacionales de la AEM, asociación que agrupa a los principales fabricantes de maquinaria pesada de Norteamérica. Fred tiene un amplio conocimiento de nuestra región y trabaja constantemente con fabricantes que actúan en países como Brasil, Chile y Perú, por citar solo algunos. Fred hará un paralelo de lo que está sucediendo desde el punto de vista de los fabricantes en el mundo y cómo eso podría reflejarse en América Latina. Adelante, Fred. Gracias, Cristian, y gracias a todos. Gracias a Kaichel, gracias a todos a los auspiciadores de hoy y todos aquí presentes por la oportunidad de aprender e interaccionar con otros compañeros de la industria. Como comentó Cristian, mi intención es poder ofrecer una perspectiva diferente desde el punto de vista de fabricantes y
y cómo nosotros como asociación trabajamos, la gran mayoría de nuestros fabricantes están en Estados Unidos y Canadá. Entonces, quería poder ofrecer un poco más de esta perspectiva. Y primeramente creo ser importante contextualizar quién somos y la Asociación de Fabricantes de Maquinaria, OAM, fue fundada a más de 125 años en Estados Unidos y desde la asociación ha servido fabricantes de maquinarias, equipos, componentes en las industrias de construcción, agricultura, minería forestal y servicios públicos. Hasta este momento contamos con más de 1.000 miembros representando más de 200 líneas de productos. Actualmente ofrecemos a nuestros miembros servicios en 4 pilares principales. Promoción gubernamental, donde nuestra oficina en Washington, D.C. defiende el interés de nuestra industria por medio de lobbying, directamente con políticos ahí. Información de mercado, con diferentes ofertas desde programas estadísticos hasta estudios y proyecciones de mercado. Ferias, donde tenemos presencia a través de eventos no solamente en Estados Unidos, pero también en Asia, África y Latinoamérica. Y servicios técnicos y de seguridad, donde tenemos un grupo de profesionales que coordinan y facilitan situaciones donde nuestra industria puede se juntar para discutir estándares y mejores prácticas. Entre los servicios, uno de los primeros servicios que hemos ofrecido y quizás uno de los más reconocidos que tenemos están nuestras ferias. La más reconocida es la Conexpo Connect, que hace muchos años es la feria más grande en el hemisferio norte y que se acaba cada 3 años en Las Vegas, en Estados Unidos. La imagen que comparto con ustedes aquí fue sacada en marzo de este año y muestra una vista aérea de una pequeña fracción de nuestras exhibiciones al aire libre. Y solo para poner un poquito más, para poder comunicar un poco más de la dimensión, en esta feria tuvimos más de 250.000 metros cuadrados de exhibición, 150 secciones educativas, 2.000 expositores y más de 130.000 visitantes registrados. Ahora que puedo contextualizar un poco quién somos y cuál es el relacionamiento que nosotros tenemos con la industria, comparto un estudio que hicimos por medio de comunicaciones con nuestros miembros. En el tercer trimestre de este año realizamos una encuesta con nuestros miembros para entender mejor el impacto económico de la pandemia en los últimos meses y cómo la industria evalúa los riesgos y proyecta la recuperación a la medida que entremos en un nuevo año. Teóricamente, de un punto de vista macro, en general se espera que en una recesión como la actual, causada por una pandemia, tengamos un escenario más optimista y con una retomada más rápida, una vez que los motivos que causaron la recesión no fueran de naturaleza económica. Es esperado que tengamos menos dudas para retomar nuestras actividades una vez que la situación de salud pública se normalice. Vale mencionar también que el riesgo para los fabricantes varía con base en el número de industria que ellos sirven. En nuestra región en Latinoamérica, las industrias paralelas que más contribuyen para la salud económica de nuestros fabricantes son la agricultura y minería. En nuestra encuesta, preguntamos cuál era la percepción para los próximos 12 meses en términos de volumen de unidades demandadas, tomando como base los últimos 12 meses. Los resultados, como podemos ver aquí, nos muestran que 38% creen que en un escenario estable y que 43% esperan volver a crecer en los próximos 12 meses. Siendo que de estos, 8% esperan tener un crecimiento superior a los últimos 12 meses, mientras 15% anticipan un crecimiento inferior y apenas 4% ven una continuación de la tendencia recesionaria. Otra información interesante puede ser encontrada cuando miramos más de cerca los diferentes niveles de anticipación que tenemos en las expectativas para la recuperación de la economía estadounidense cuando comparada a proyecciones para la economía global. Desde el punto de vista de nuestros miembros, en este gráfico de otra encuesta que hicimos, preguntamos a nuestros miembros cuánto tardaría alcanzar niveles pre-COVID en caso que la pandemia perdure por más de 3 a 6 meses. Las proyecciones nos muestran que muchos creen que sería posible retomar a estos niveles ya en 2022, mientras la expectativa para una recuperación en sus operaciones globales no llegue hasta 2023.
Cuando sobreponemos los datos para crear un gráfico, podemos ver claramente cómo la proyección para todas las actividades relacionadas al mercado norteamericano se acompañan y de una manera más anticipada cuando comparada al ritmo de retomada de un punto de vista mundial. Esta percepción se hace más fácil de notar cuando miramos solamente a los números de retomada norteamericanos en comparación al global. Lo que pueden ver en la línea azul siendo la comparación de números globales. Aquí, en este otro estudio que hicimos, hecho por nuestro departamento de inteligencia de mercado, donde utilizamos números de $1.000 millones americanos, podemos ver que la tendencia de crecimiento, por más que pueda ser afectada por factores como apertura económica prematura, una segunda ola de infecciones, crisis financieras o una retomada rápida de las economías, sigue siendo de que debemos nos preparar para años de reconstrucción y retomada por lo menos hasta 2023. Tomando como base las informaciones compartidas hasta ahora, es seguro decir que para Latinoamérica 2021 indica ser un año de recuperación con crecimiento modesto a un nivel macro de región. Niveles pre-COVID no deben ser vistos hasta por lo menos 2023 y que todos debemos prestar bastante atención al desempeño de industrias cercanas a la construcción como agricultura y minería. Cuando hablamos de las perspectivas para los próximos meses, es seguro decir también que debemos esperar que Latinoamérica seguirá siendo un mercado de gran importancia en el escenario mundial, que la tendencia es que se vea extrema cautela durante el año 2021 por parte de inversiones y de fabricantes, como comparto. Podemos esperar también la participación más activa de marcas que ya están en la región y, consecuentemente, un número menor de nuevas empresas o de empresas adentro en el mercado. Pero es importante reconocer que algunas empresas, este escenario puede ser súper atractivo una vez que el costo de inversión se haga considerablemente más bajo por motivos de cambio favorable cuando comparado a su moneda de capital inicial. Es necesario también que tengamos mucha atención a los cambios de política internacionales, una vez que tendremos en 2021 una nueva administración en el gobierno estadounidense y otras economías de gran influencia en Latinoamérica en los subsecuentes años. Como sabemos, toda situación desafiadora también nos ha presentado nuevas oportunidades para obtener éxito, incluyendo nuevas maneras de mejorar procesos. Un punto que parece resonar en nuestra industria y que creo puede ser una respuesta para muchos profesionales que buscan maneras de optimizar sus operaciones es la adopción de nuevas tecnologías. Yo divido este tema en dos grupos. Un grupo contiene tecnologías que ya están disponibles en el mercado y con algún nivel de facilidad para ser implementadas y ofrecer rápidos resultados. Y el otro grupo, más futurístico, pero que puede ofrecer una idea de la dirección que debemos orientar nuestros negocios. Creo que innovación y tecnología ofrecen también una oportunidad única para nuestra región con respecto al nivel único de competencia de pesquisadores y emprendedores que tenemos ahí. Creo que los próximos años pueden ofrecer una oportunidad única para que profesionales de la construcción busquen parcerías, quizás consideradas poco convencionales en el pasado, pero que ofrecen oportunidad única y inmensurables para disrupciones positivas en nuestra industria. Imagino que algunas de las tecnologías que puedan tener un impacto positivo a corto, medio y largo plazo en nuestra región son Big Data, telemática, conectividad, uso eficiente de combustible, control de maquinaria, tecnología autónoma, electrificación, el uso más efectivo de BIM o otros modelos de construcción digital, y también tecnología ponible. El último tener un impacto grande o un potencial para impacto grande en seguridad en obras, en sitios de trabajo.
para terminar de compartir nuestra perspectiva como asociación y recordando los servicios que nosotros ofrecemos como industria que mencionaba en principio, hemos notado un interés grande de algunos servicios específicos y esperamos que esta tendencia aumente exponencialmente una vez que entremos en el periodo de recuperación aquí mencionado. Como pueden ver, los servicios son programas de estadística, donde ofrecemos a los participantes informaciones segmentadas y específicas de mercado en diferentes partes del mundo, servicios de inteligencia de mercado, donde nuestro equipo coordina investigaciones, proyecciones y otros estudios, y estos son requeridos por nuestros miembros para que sean usados durante la preparación estratégica de sus negocios. Y por último, hemos notado un gran interés, un crecimiento en interés en nuestros programas de delegaciones para ferias. En estos programas, nosotros trabajamos con grupos interesados a venir a las ferias para conectar con profesionales, cambiar experiencias y hacer negocios. Y durante lo que ofrecemos eso, les damos apoyo para establecer reuniones, establecer contactos con expositores y profesionales ahí presentes. Y eso nos comunica que existe esta intención de compartir información, de colectar información nueva y también de establecer contactos profesionales. Y es interesante una vez que también miramos miramos de más cerca estas ferias que tenemos para entender el enfoque, en qué enfoque específico estos grupos tienen en sectores adentro de la construcción. La primera, como comentamos, con Expo Connect, que tiene un enfoque un poco más global de mucha novedad, de nuevos productos que se hacen ahí. Pero también tenemos un enfoque ahora grande en la Feria de Utility Expo que tenemos, con un enfoque del sector de servicios públicos, mucha interacción de demostración con los equipos, y también la World of Asphalt, que es una feria que tenemos que sirve la parte de la industria relacionada a asfalto y construcción de carreteras, con un enfoque grande en la parte educacional de conferencias. También otra vez nos comunicando este deseo que la industria nos está comunicando de adquirir nuevas informaciones y capacitación más que nada. Bueno, con eso concluyo mi presentación y me hago disponible para consultas por correo o durante la parte final del seminario. Otra vez, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fred. Muy interesante ver cómo hay buenas expectativas en el mercado de los fabricantes y eso es agradable de escuchar. Yo estuve en Conexpo a principios de este año y luego de eso fue toda esta locura de la pandemia y las cuarentenas. Es de esperar que el próximo año ya podemos empezar a retomar estas ferias que son tan importantes para poder compartir información de la industria. Bueno, nuestra última presentación está a cargo de Carlos Laurito, director de Relaciones Institucionales de Sogratema. Sogratema es la más importante asociación de construcción y minería de Brasil, y entre sus asociados se encuentran los mayores fabricantes de equipos de construcción, así como también las principales empresas constructoras. Laurito hará una presentación en la que se referirá principalmente a cómo ha evolucionado la industria de la maquinaria de la construcción y la minería en Brasil. Buenos días, muy prazer, é uma satisfação estar participando cá, dividir com o Fred, a Dariana, e muito agradecido a Gael, Christian, pelo honroso convite. De antemão peço desculpas pelo meu portunhol, muito ruim, mas peço paciência. Estaremos falando um pouco do setor da construção aqui em Brasil. É uma atividade que foi considerada essencial, não só pela retenção, mas pela manutenção e criação geração de empregos. Portanto, aqui em Brasil, as atividades do setor da construção não foram interrompidas. O setor é, como todo, muito grande, uma cadeia produtiva enorme, de vários elos, e que nos conceituamos em dois pilares. O setor da construção civil, que trata das edificações prediais, quer seja residenciais ou comercial, também o setor imobiliário. E, por outro lado, outro pilar, a construção pesada, que trata das obras infraestruturantes do país. No setor imobiliário, já estávamos experimentando, no segundo semestre do ano passado, de 2019, uma recuperação espetacular. A razão se explica é que são investimentos privados, não há dependência de recursos públicos.
Entretanto, com o final de 2019, as perspectivas para 2020 eram as melhores. Entretanto, com a pandemia, em 2020, meados de fevereiro e de março, houve um recuo, uma certa retenção dos lançamentos imobiliários. A partir de julho, agosto deste ano, houve novo aquecimento do setor, novos lançamentos, porque, entre as diversas razões, o mercado se mostrou muito aquecido com a queda dos juros dos financiamentos, notadamente nos imóveis, nos empreendimentos para HIV, que chamamos de habitação de interesse social, HIS. Portanto, para de menor poder aquisitivo. Vivemos atualmente a chamada, pelos economistas, a chamada curva V. Estamos, portanto, com as melhores expectativas para 2021 nesse setor imobiliário e para os demais anos, com muito lançamento, até porque cá no Brasil há um déficit habitacional significativo, portanto, o mercado é muito grande. Com relação às obras de infraestrutura, como disse, foram mantidas, dada prioridade às obras que já estavam paralisadas por N razões. Portanto, dependendo do orçamento público, o governo, reconhecendo sua falta de capacidade pelo déficit fiscal, ainda mais agravado com a pandemia, tem como vistas agora o desenvolvimento através de programas, de políticas públicas. Nós, da Sobratema, como uma entidade representativa das empresas privadas, mantemos permanente interlocução com os poderes executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, para que esses programas efetivamente sejam implantados. Mais à frente farei uma breve apresentação das ações da Sobratema, mas me permitam explicar rapidamente do que se trata este lançamento do programa Pro Brasil e que teve também o incremento num programa que nós chamamos de PPI, de Parceria de Investimentos. Esses programas se garantiram a manutenção dos investimentos durante este período. Estão previstos pelo programa Pro Brasil investimentos na ordem de 270 bilhões de reais, isto até 2022. Sendo que desses 270 bilhões, 240 advindos virão da modelagem de contratações por concessões e PPPs. É uma evidente demonstração do governo reconhecer a sua incapacidade de orçamento público, portanto, permite aos investidores privados que façam os seus investimentos, o que projeta para os próximos 10 anos atrair investimento na ordem de 1 trilhão de reais. O programa de parceria de investimentos, que já foi criado em 2016, tem como finalidade ampliar e fortalecer a interação entre o Estado e a iniciativa privada com a celebração de contratos de parceria, especialmente nas medidas de desestatização. Atualmente são 216 projetos em carteira, 191 já foram entregues, o que resultaram em investimentos na ordem de quase 714 bilhões de reais, sendo desses mais de 140 bilhões advindos das outorgas. Portanto, para o governo, além de não dispor, ainda recebe, tem uma receita com as outorgas. Estão planejados leilões, né, para este ano, já em curso e para início de 2021, porque há uma forte perspectiva e expectativa de que a vacinação aconteça até o final do primeiro trimestre de 2021. Já se nota muito interesse dos investidores, tanto nacionais como os entrantes, os novos entrantes, que são os investidores externos, internacionais. Temos bons contratos, uma confiança devido a este aprimoramento nos marcos regulatórios. Isso é muito importante,
Por exemplo, no setor de portos, são vários modais que estão sendo privilegiados com os marcos regulatórios. Vou citar, por exemplo, arrendamento portuário dos terminais aqui de São Paulo, do CODESP, do Porto de Santos, a desestatização de um porto da cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo. Então, a consulta pública para esses processos já estão na praça. Portanto, dessa onda positiva, o governo pretende contratar mais de 100 bilhões de reais. Os prioritários, modais prioritários, já mencionei sobre portos, rodoviário, nós temos essa projeção de 100 bilhões de investimentos por concessões. Haja visto que somente no estado do Paraná, no sul do país, há 6 lotes já na praça, um investimento na ordem de 40 bilhões de reais. O modal rodoviário, como todos sabem, cá no Brasil, é muito importante, responsável pela logística de transportes, especialmente no escoamento da produção agrícola. Ainda mantemos um nível de 60% do transporte de cargas feito pelas nossas rodovias. Portanto, há uma demanda reprimida muito grande, muito significativa. E apenas como um dado, o Brasil tem cerca de 1,5 milhão de quilômetros de estradas. Entretanto, deste 1,5 milhão, apenas 211 mil quilômetros são asfaltados. Bem, bueno, a prioridade de todo esse movimento, de todo esse otimismo que nos cerca, com as regulações do mercado, com o marco regulatório, nós temos no setor de capotagem, ainda ontem, a alegria de termos a aprovação de um projeto de lei batizado BR do Mar, que incentiva a navegação pela costa brasileira. Existe adesão a contratos de 60 terminais privados em estudos. Isto soma investimentos na ordem de 30 bilhões, e fora as privatizações dos portos, como disse. Ainda retomando, ainda falando sobre os modais, me permitam apenas uma passada pelo setor ferroviário. Estão também, nas próximas semanas, uma lei de autorização, que é um marco regulatório para o setor ferroviário, que autorizará o mercado a alavancar de 12 a 13 bi de investimentos em curto prazo. O setor aéreo, sim, esse muito afetado pela pandemia, aliás, não só no Brasil, como no mundo todo, e o governo, numa demonstração de zelo, pelos seus contratos, investiu no reequilíbrio dos contratos junto às suas companhias aéreas. Foram quase 2 bi de investimento, reconhecendo a seriedade e a crise sanitária, o fator, né, de força maior, e reduziu outorgas em 50%, alguns financiamentos foram postergados por 6 meses, podendo ser por mais 6 meses, de tal forma que o setor aéreo brasileiro não paralisou suas operações e deverá fechar agora, este mês de dezembro, com 75% de sua movimentação em relação a dezembro de 2019. Isto tudo nos acalenta, nos traz uma segurança jurídica de que os contratos, por motivos de força maior como esse, mesmo assim, eles são responsáveis e são respeitados como devem ser. Temos rodadas de privatização previstas para aeroportos, ainda este ano, de 22 aeroportos, que são responsáveis por quase 25 milhões de passageiros no ano. Para 2022, uma outra rodada de mais 16 aeroportos, em movimento aí muito mais, 40 milhões de passageiros, entre eles aeroportos muito importantes, de um fluxo muito intenso, como no Rio de Janeiro, o aeroporto Santos Dumont, e cá em São Paulo, o aeroporto de Congonhas. Há muita demanda por infraestrutura e aumentando o estoque físico, a atração dos investidores. E esta questão do marco regulatório, que reflete numa segurança jurídica,
grande atrativo para os investidores. O setor de saneamento, ele teve o marco regulatório recentemente aprovado, definido, e as previsões indicam 700 milhões de investimentos em água e esgoto, o que tem muito a ver com a crise sanitária, né? O setor também de óleo e gás, há uma lei do gás que vai permitir investimentos em gasoduto e aí atacando diretamente alguns monopólios de distribuição, um regime de partilha, um regime de concessões. Portanto, a expectativa de investimentos, de atração desses investidores é muito grande, porque há, como alertado, uns braços estruturantes independentes, e dependentes com diversidade de players. Portanto, nos leva a crer na multiplicidade de projetos. Nós temos, por exemplo, no dia de hoje, à tarde, coincidentemente, está para ser votado uma lei que moderniza a nossa lei de licitações. Portanto, são as regras, a nossa Bíblia para o setor. Define exatamente como devem ser as licitações e contratos públicos. Isso acarreta a segurança jurídica tão desejada, especialmente pelos investidores estrangeiros. Há um entendimento por parte do governo que existem muitos bolsos pelo mundo. Os fundos de investimento, especificamente de infraestrutura, capitalizaram nos últimos meses recursos na ordem de 220 bilhões de reais. E há uma estimativa de que são mais de 17 trilhões de reais que estão guardados no mundo ou sendo aplicados, investidos a juros negativos. Como todos sabem, cá no Brasil, a taxa Selic anual é de 2%, que garante uma rentabilidade de 2%, e também a nossa taxa de retorno do investimento são reais na ordem de 8%, 9% até 10% dos investimentos em infraestrutura. Rapidamente, me permitam agora apresentar e falar um pouquinho das atuações, das ações desenvolvidas pela nossa Sobratema. Atuamos em várias frentes, em eventos técnicos, consultorias técnicas, tratamos de formação, de capacitação, não só formação, como certificação da qualificação e capacitação dos trabalhadores. Temos um estudo, uma tabela de custo horário muito procurado, que auxilia muito as empresas nos seus estudos. Igualmente, Fred, com muito prazer vir a sua apresentação do estudo de inteligência. Cá em Brasil também desenvolvemos na Sobratema, com o apoio da ABIMAC, que é a associação que representa as máquinas e equipamentos cá em Brasil. Logo mais à frente, encerrarei essa breve apresentação com os mais recentes números desse estudo de inteligência de mercado que aferimos agora há 2 semanas atrás. Temos guia de equipamentos, são mais de 2.500 modelos de equipamentos catalogados nesta guia, livros técnicos, consultoria, como já disse. Estamos nas mídias sociais, além do que temos 4 feiras que trabalhamos. Aí um pouquinho da nossa estrutura, são 616 associados, na sua grande maioria pelas pessoas jurídicas. Há também as pessoas físicas, os engenheiros. Entre as pessoas físicas, destaca-se que 45% são os fabricantes de máquinas e equipamentos para construção e mineração. E 37% dos nossos membros são as construtoras, executoras dessas obras de infraestrutura, assim como os locadoras, rental de máquinas e equipamentos e os dealers. Estamos em 11 estados do Brasil, temos núcleo de jovens que sempre trata da sucessão das suas empresas, não? Esses os eventos, anualmente temos um fórum que trata, juntamente com um workshop, dos temas de maior importância para o setor. O tendência de mercado, como disse, estarei apresentando os números, que é o resumo do estudo de inteligência. E a feira BW é uma feira um movimento, não se trata apenas de uma feira, e sim um summit de congresso que promove vários webinars, através do webinar da BW Talks,
tratando de sustentabilidade do meio ambiente. As feiras, todos acredito conheçam, a maior delas sobre o tema, a MT Expo, considerada a maior da América Latina. Desde sua última edição, em 2018, teremos a próxima, 2021, a cada 3 anos, já organizada pela Messi Music, numa parceria que foi firmada com a Sobratema. Além da feira, como já dito, da BW, da Meio Ambiente, temos a MT Expo Peças de Serviço, que são as pós-vendas, e a feira Smart.com, que traz todo o setor da construção, toda a cadeia, com todos os seus elos envolvidos. O Instituto de Capacitação, como disse, já foram mais de 9.000 alunos formados e certificados. Nós temos esse trabalho do custo horário, envolvendo mais de 1.260 equipamentos. O guia de equipamentos, que é um guia de muita consulta, mais catalogado 2.506 equipamentos. 2 revistas, a revista Grande Construção, desde 2009, já foram 94 edições, e a revista mais antiga, desde 1989, a MT, a revista Mercado e Tecnologia, já são 250 edições. O estudo de mercado, como eu já disse, estarei apresentando a seguir, e desenvolvemos um app, que nele disponibiliza todos os programas em um só local. Agora sim, finalizando, a tendência, como viram, foram apresentados no dia 26 de novembro, portanto, há 15 dias atrás. Nesse estudo, um resumo fizemos do balanço de vendas aqui deste ano de 2020. E especificamente da linha amarela, observem que nós tivemos um aumento em relação a 2019, projetado de 22%. 2019, fechamos com mais de 16.000 máquinas da linha amarela vendidas. A perspectiva agora, este ano, porque falta ainda fechar o mês de dezembro, é de mais de 19.500 máquinas. Portanto, projeta 2020 em relação a 2019 um crescimento de 22% da linha amarela. Aqui dos demais equipamentos, de maneira geral, nós podemos afirmar que temos aí um aumento também na ordem de 14%. Fizemos uma consulta também às nossas construtoras e locadoras, nossos membros associados, de como está sendo este ano. Se foi um ano que, conforme estava sendo planejado, e com relação à demanda de equipamentos neste ano, em comparação ao ano passado, vimos que 77% das nossas construtoras e locadoras consideraram igual ao que se esperava, ou até mais, muito mais, em 50%. A demanda por equipamentos em 2020 está em 60%, atendendo à expectativa no início do ano. São dados otimistas. E quando falamos das perspectivas, das previsões para o próximo ano, ainda mais otimistas. Da linha amarela, algo em torno de 20% é o que devemos crescer 2021 em relação a este ano de 2020. Considerando todos os demais equipamentos, um aumento na ordem de 33%. Portanto, temos que todas as máquinas e equipamentos nas nossas projeções, com bases em vários estudos levantados, aí estão citadas as fontes, a BMAC, a FIRA, a Fávia e a própria Sobratema, nos permite afirmar que a tendência que teremos em 2021, em relação a este ano, um aumento geral na ordem de 25%. Quais são as expectativas para 2021? Perguntamos às nossas associadas. Eles, para a economia brasileira, há um otimismo em 67%, especificamente para a nossa indústria da construção, o nosso setor, um otimismo na ordem de 70%. E quando perguntado qual é a sua percepção para a sua empresa, a sua expectativa é de 86%. Portanto, o otimismo impera nos três. As expectativas aí que nós projetamos como tendências neste mercado para 2022 também mostrou um considerável otimismo por parte das construtoras e por parte
dos dealers. As construtoras em 86% otimismo e os dealers em 93%. Eu agradeço demais a oportunidade, novamente me perdoe pela língua e pela extensão do tempo, mas me coloco à inteira disposição para os questionamentos. Muchas gracias, Carlos. Sumamente interesante y qué agradable terminar estas diapositivas con harto optimismo. Que impresionante que no haya pesimismo, sino que o es neutro o es optimismo para los próximos años, y eso yo creo que es fantástico. Perfecto. Y vamos a dar paso a contestar algunas preguntas que han ido surgiendo durante las presentaciones, todas ellas muy interesantes. Muchas gracias nuevamente. Dariana, quería partir contigo porque preguntan desde Perú. Tú habías mencionado una caída del 22,9% para este año, pero que el próximo año crecería un 19%. Y preguntan, ¿cómo se podría explicar este importante crecimiento dado el contexto político actual en el país? Gracias, Cristian. Bueno, como he mencionado al principio, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú mostraron que la industria de la construcción de Perú se recuperó drásticamente en el tercer trimestre de 2020, registrando un aumento de 176.6% en el tercer trimestre en términos trimestrales, por encima de la caída de menos 56.1% registrada en el segundo trimestre de 2020. Perú registró una caída interanual de 65.8% en el segundo trimestre de 2020, que fue la caída más pronunciada en la historia de la serie. Esperamos que haya un repunte interanual significativo en el segundo trimestre del 2021, ya que el sector ha registrado un aumento ha registrado un aumento de 176.6% en términos trimestrales en el tercer trimestre, por encima de la caída, como mencioné antes. En cuanto a la pregunta del por qué el sector de construcción de Colombia, Brasil y México va a caer tanto este año, a pesar de que se permitió que todas las obras de construcción en México se reiniciara desde el 1 de junio, las empresas de construcción, la mayoría que son micro, pequeñas y medianas empresas, continúan enfrentando dificultades para reiniciar los proyectos de construcción en medio del aumento continuo de los casos del COVID-19, la depresión del entorno económico y la falta de financiación por parte del gobierno mexicano. El sector de la construcción en México ya estaba en descenso antes de la aparición del brote de coronavirus, en gran parte debido a la menor inversión del sector público y privado, especialmente en infraestructura. Esto debido a la incertidumbre de las políticas del gobierno de México, lo que sigue frenando la inversión en este momento en el sector. En Colombia, si bien se permitió que las actividades de construcción se reanudaran gradualmente desde el 27 de abril, muchos proyectos de construcción quedaron paralizados, ya que las medidas de distanciamiento social y el rápido aumento en el número de casos de coronavirus continuaron impactando negativamente el sector. El brote de coronavirus en Colombia alcanzó un punto máximo en agosto, con 13.056 casos diarios. Colombia estuvo bajo restricciones de cuarentena desde marzo de 2020 hasta finales de agosto, cuando el país entró en una fase de cuarentena selectiva. En Brasil, las últimas cifras del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística mostraron que la industria de la construcción creció un 12.7% en el tercer trimestre del 2020, tras una caída de 8.6% en el trimestre anterior. Sin embargo, en términos interanuales, el sector continuó cayendo durante el tercer trimestre, aunque a un ritmo más débil comparado con el anterior. También hubo una caída interanual de 7.9% durante el tercer trimestre, comparado con una caída revisada a la baja de
de 11.2% a menos 13.9% en el segundo trimestre. En cuanto a la pregunta sobre Paraguay, Global Data no cubre Paraguay. En cuanto a Ecuador, esperamos que el sector caiga un 8.5% en el 2020 y un 3% en el 2021. Como hemos visto, los últimos datos del Banco Central de Ecuador muestran que el sector cayó 9.9% a lo que va de año. Y el Fondo Monetario Internacional espera que la economía se repunte a 4.8% el próximo año. Gracias. Perfecto, Dayana, muchas gracias. Se nota que estabas muy atenta a las preguntas que han ido apareciendo en el sistema. Sí. Pero una última cosa respecto a Perú nuevamente. Tú me comentas que va a crecer creció un 176% en el tercer trimestre. Sí. ¿Y cuál fue el impulso que puede explicar un poco este salto tan grande? Como hemos dicho, como mencioné anteriormente, el sector creció, disminuyó a menos 4.8% en el tercer trimestre en términos interanual. Y esto fue debido a que los proyectos privados, de obras privadas, se reiniciaron en agosto y septiembre. Y eso ayudó a que el sector no caiga tan dramáticamente como en otros semestres anteriores. Por eso es que vimos una recuperación de 176.6% en el tercer trimestre. Y esperamos que en el segundo trimestre de 2021 haya una gran repunte en comparación con el trimestre de este año. Perfecto, muchas gracias. Pero las políticas, sabemos que hay riesgos, en términos de las políticas, de la crisis política que el país lleva enfrentando de momento. Eso lo tenemos en cuenta, y también las elecciones del próximo año de 2021. Perfecto, Diana. Muchas gracias. Gracias. Fred, yo quería preguntarte a ti sobre las perspectivas de crecimiento desde el punto de vista de los fabricantes, que para los próximos meses son muy positivas, con un crecimiento superior o normal, o estable al menos, del 81%, que me sorprendió. Pero ¿en qué momento podríamos pensar en retomar en los mismos niveles que existían en previos al COVID-19? ¿Va a haber algún momento en que podamos decir, vamos a llegar a estos niveles tan altos que tuvimos? Gracias, Cristian. Buena pregunta. Yo creo, tomando como base la respuesta que recibimos de los fabricantes, en sus estudios no tuvimos una dirección o ninguna respuesta o indicación de ellos que llegaríamos a estos niveles antes de 2023. Yo creo que para algunos, cuando hablamos con diferentes fabricantes, dependiendo de la parte de la industria o de qué productos ellos fabrican, puede ser que se encuentre un resultado un poco más rápido, pero a nivel de industria y más de que salud de la industria, de la confianza de los participantes de la industria, yo creo que principio de 2023 sería lo más esperado en este momento. Perfecto. Y otra pregunta sobre maquinaria, así que para Carlos. Con todo este retraso en algunas compras, o la gente utilizando maquinaria más antigua, no en Brasil, no es el caso de Brasil, la verdad, pero va a retrasar la incorporación de nuevas innovaciones y nuevas tecnologías para los fabricantes aplicados en América Latina? Sí. Es una realidad. Muchos fabricantes están teniendo dificultades nas entregas e no cumprimento de prazo de suas entregas. Há também problemas de insumos e materiais, alguns materiais, inclusive, com a alta da demanda e todo este desequilíbrio do mercado na oferta e na demanda acarretou esses atrasos. Mas aí estamos otimistas. Muitos setores, como o do aço, que há previsões de que já no primeiro trimestre desse ano consiga reequilibrar o seu fornecimento.
Há um momento, como todo o mundo, não? Em função desta pandemia, uma primeira expectativa em alguns lockdown do ritmo de produção sofreu paralisações. Isto acarreta atrasos. Entretanto, entendemos que por volta de meados do ano que vem tudo será normalizado. Estamos prevendo a realização da nossa feira MT Expo em meados de junho do ano que vem, e lá as inovações tecnológicas, né, foram apresentadas, e mantemos o otimismo de que, com o crescimento, como apontei, dos programas de infraestrutura que serão implementados, isto acarretará, sim, uma manutenção no crescimento do setor e do setor de máquinas, dos fabricantes de máquinas e equipamento, que estão altamente qualificados e capacitados a atender a demanda. Apenas este período muito atípico, assim podemos chamar. Con respecto a la parte política, Carlos, comentabas que hoy día se va a votar una ley para el marco regulatorio de algunas PPPs. ¿Hay algún aspecto de la ley que trate de motivar o incentivar la incorporación de más inversores internacionales dentro de Brasil? Brasil siempre ha sido un mercado bastante cerrado con respecto al resto del mundo. ¿Hay alguna intención de poder traer más dineros desde afuera? Sí, isso está expresso nas declarações de nosso ministro e do próprio presidente da República. Aí toda a pretensão em atração dos investidores estrangeiros. Como disse, até porque há muito dinheiro guardado a juros negativos. E as taxas de retorno, as oportunidades, concessões. Um exemplo dos aeroportos de grande movimento. Qual investidor que não terá atratividade em investir? Rodovias, temos uma importantíssima rodovia, a rodovia Dutra, que liga os dois maiores estados do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Este ano, previsto a relicitação dessa concessão. Haverá, portanto, muitos investidores já se manifestaram do exterior interessados. Portanto, há, sim, uma pretensão em que sejam atraídos para que consigam, quer seja por intermédio de parcerias com nossas empresas, com nossas tecnologias, e já a nossa engenharia, que já é reconhecida, em parceria, possamos, sim, trabalhar em conjunto e receber, ou como outro dado que dei em minha apresentação nos últimos meses, um fundo de investimentos de infraestrutura, já um aporte financeiro na ordem de 220 bilhões de reais. Isso tudo projeta realmente que há o interesse dos investidores e que tende, sim, a crescer, e principalmente com os marcos regulatórios, ou seja, as regras do jogo muito bem definidas, dando a estes investidores uma garantia necessária para os seus investimentos. Perfecto, Carlos. Tenemos tiempo para una pregunta más y quería cerrar contigo, Fred. Acá preguntan que si el COVID ha acelerado los procesos de innovación, industrialización y digitalización de la construcción, o seguimos todo igual acá en América Latina, un paso más atrás que el resto del mundo. Otra buena pregunta. Yo creo que es importante, cuando discutimos este tema, entender los factores limitantes que tenemos en la región latinoamericana también. Desafortunadamente tenemos, como yo comenté en la presentación, tenemos mucha calidad de profesionales, y yo personalmente creo que es una oportunidad única para que instituciones de investigación y emprendedores puedan crear sectores de industria que todavía no están siendo utilizados. Yo creo que el factor limitante más grande que tenemos es el costo de implementación de tecnologías, pero también creo que hay un salto grande que necesitamos hacer con la parte cultural de adopción de tecnología en la industria de construcción. Pero no creo que ese es un factor isolado en Latinoamérica. Creo
creo que es algo que se ve en la industria en general. Creo que mucho que representa el factor de adopción, el nivel de adopción más alto en otros países, es por la representación de que el costo no es tan alto. Pero yo, como comentaste, Cristian, creo que a niveles de tecnologías, nivel de adopción de tecnologías, nosotros tenemos mucho que podemos hacer en Latinoamérica. Yo creo que en este momento la pandemia ha traído estas discusiones mucho más para que sean parte del día a día, y también ha probado que se puede utilizar tecnología de muchas maneras productivas. O sea, hoy tenemos que hacer muchas cosas más en formato digital. Yo creo que todas las tecnologías que pueden ser implementadas, que ofrecen este resultado rápido en eficiencia y ahorro, yo creo que estas son las que son más atractivas de este momento. Y también todo lo que puede ser de seguridad, que puede hacer con que niveles de accidentes o de personas que puedan estar en situaciones de riesgo también pueden ser implementadas más. Pero mi opinión, respondiendo en corto su pregunta, yo no creo que vimos una implementación todavía, porque no creo que tuvimos tiempo de hacer eso, pero creo que está mucho más en discusión, y creo que vamos a ver un nivel un poco más alto de implementación, o quizás un poco más el entendimiento de la importancia de implementación de estas tecnologías en los próximos años. Perfecto. Muchas gracias, Fred. Muchas gracias a los tres por sus visiones de la industria, por compartir sus experiencias y darnos estas proyecciones para lo que nos vamos a enfrentar el próximo año. 2020 sin duda fue un año complejo, lleno de incertidumbre, y esperemos que 2021 sea mejor para todos nosotros y encontremos una vacuna, Dios mediante. Quería agradecer nuevamente a JLG por su patrocinio, y gracias a todos quienes asistieron a este webinar. Espero que les haya sido de mucho provecho. La grabación va a estar disponible durante la próxima semana en www.construcción latinoamericana. Mucha gente mostró mucho interés por tener las presentaciones, así que vamos a conversar para ver si las podemos también dejar disponibles en el sitio web. Dariana, Fred, Carlos, muchas gracias nuevamente y que tengan todos un muy buen día.